Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez con un episodio más de Econforo. A este espacio he traído hoy a una invitada que tengo el gusto y la alegría de reencontrarnos, aunque estamos muy en contacto por las redes, pero físicamente o virtualmente así de esta manera hacía tiempo que no quedábamos y no conversábamos y sobre todo de temas tan interesantes como lo que vamos a hablar hoy. Litzai Guerrero, economista, fue mi alumna de pensamiento económico cuando yo todavía daba clases en la Universidad de Carabobo. Un momentito que voy a la presentación. De acuerdo. Y entonces, la verdad es que me hace muchísima ilusión tenerla aquí porque, bueno, a lo largo del tiempo yo he seguido más o menos su desarrollo profesional, hemos estado en contacto intermitentemente, últimamente, como he dicho, muchísimo más por las redes sociales que unen, ¿no? Sobre todo a quienes estamos en la distancia física. Y bueno, pues yo siguiendo más o menos todo el contenido que publica Litzai, también los correos que nos manda con las recomendaciones, tanto de lecturas como de foros, de congresos, también de sus trabajos de investigación en lo que ella anda metida, pues pensé que era la persona ideal para hablar de este tema que vamos a hablar hoy, que es el tema de la crisis de suministro y algunos otros problemas relacionados con el comercio internacional en la actualidad, ¿no? Litzai es experta en esto, está muy metida en todos estos temas, ha trabajado en el ámbito de consultoría relacionado con esto. Bueno, ella tiene un currículum muy extenso. A ver si me deja pasar aquí un momento, perdonadme, la presentación aquí. Ella, como os decía, tiene un currículum muy extenso, tiene estudios de posgrado en Derecho Internacional Económico y de la Integración de la Universidad Central de Venezuela, tiene más de 18 años de experiencia en el sector público y privado en las áreas de competencia, políticas públicas industriales, análisis de entorno regulatorio e impacto de políticas públicas, integración económica, inversiones extranjeras directas y comercio exterior. Ella, como os he comentado antes, ha trabajado en temas de consultoría relacionado con todos estos ámbitos que os he comentado y también ha colaborado en las ediciones de los reportes de competitividad y de el Doing Business del Banco Mundial. Bueno, no tengo, vamos, podría seguir hablando de Litzai, de lo excelente economista que es, lo excelente estudiante que fue, pero os voy a dejar porque simplemente escuchándola hablar vais a ver pues que es una persona que sabe mucho, que tiene gran experiencia en este tema y que de verdad es la persona apropiada para hablar de este tema que, como he dicho antes, nos preocupa tantísimo a todos. Entonces, Litzai, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Y bueno, quisiera preguntarte, no sé, que me comentaras, ya sabes que es una conversación, casi una conversación de café, pero de temas de economía que nos interesan y nos afectan a todas las personas, independientemente, como estamos hablando de comercio internacional, esto es algo que nos afecta a los que estamos aquí en Europa, en América, en Asia, en todo el mundo. Con lo cual, cuéntanos un poquito, tú que sabes tanto de este tema, pues cómo ves esto de la crisis de suministros, si de verdad es para alarmarnos. Algunas noticias he visto yo que son un poco alarmistas y no sé hasta qué punto, por eso quería hablar sobre este tema con alguien como tú. Claro, no, bueno, primero que nada, Virginia, muchísimas gracias por invitarme a compartir este espacio contigo y también con la audiencia a la cual va dirigida. Y bueno, para mí, además de un privilegio, es, como te digo, un gusto el poder conversar de estos temas que además nos tocan del día a día, aunque efectivamente estemos en territorios físicamente distintos. Y es que, bueno, al final de cuentas, pues tenemos un mundo que está cada vez muchísimo más hiperconectado y que adicionalmente ha generado cambios en los patrones en cómo se ha desarrollado la producción internacional, tanto de bienes como de servicios. Hemos tenido unos cambios interesantes en donde ya tienes plantas cuyos procesos productivos están en 3 o 4 países,
aprovechando lo que en algún momento veíamos en nuestros salones de clase, de eso de las economías de escala, de las economías de ámbito. Y otro elemento muy importante, y es que en este proceso en el que el mundo fue avanzando a tener, digamos, esa mayor conexión, se fueron dando también marcos regulatorios que fueron de alguna manera facilitando o allanando el camino para que precisamente estas superfábricas pues pudiesen estar en varios sitios, ¿no? A nivel de sus procesos productivos. Y de allí que, bueno, tengamos hoy en día esta situación en donde estamos viendo en las noticias unos mega atascos en los principales puertos de Estados Unidos, como ha sido en el caso de Los Ángeles, también atascos en puertos de China, etcétera. Y bueno, nos preguntamos qué más puede ocurrir, cómo esto nos puede afectar en el día a día. Y bueno, mira, vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Se habla de crisis de los microprocesadores. Hoy en día tenemos un mundo que ha avanzado en tecnologías mucho más eficientes, en donde tú tienes un televisor que tiene unas dimensiones desde el punto de vista más delgada, pero que tiene adentro una mini computadora. Y ese Sí, televisor requiere de esos mini procesadores, de esos microprocesadores para que tú puedas contar a través de tu televisión con los servicios de streaming, por ejemplo, o que quieras realizar algún tipo de búsqueda inclusive de Internet. Entonces, ¿qué pasa? Que esos microprocesadores se producen en partes específicas del mundo, específicamente en Asia, por ejemplo. Y cuando tenemos en esos puertos de origen o en esos países de origen algún tipo de problema, bien sea porque las plantas tuvieron que hacer alguna suspensión, porque hubo un repunte de el COVID en esos países, o porque se afectó desde el punto de vista de cierto financiamiento, en el caso, por ejemplo, que sean pymes las que los están produciendo, comenzamos a tener ese problema en esa sincronía del proceso productivo. Entonces, muy probablemente, aun cuando la planta productora o ensambladora de estos televisores se encuentre también en Asia, pues no va a poder disponer de este importante insumo para poder tener ese producto final, que es el televisor que saldría desde esa planta en específica de cualquiera de estas marcas a ese puerto destino, en donde podemos tener un consumidor como en tu caso, que está en España, o como en mi caso que estoy en Venezuela, o como el que está en Estados Unidos, que probablemente pues requerimos de ese producto y no va a poder llegar. No es que también vamos a tener una crisis a nivel de todos los bienes o de todas las mercancías que demandamos, son algunas específicas. Y aquí debemos tomar en cuenta algo también importante. El mundo no es que solamente está hiperconectado, es que ha tenido todo este efecto que ha generado la pandemia. Entonces, aquí también hemos tenido distintas formas en cómo los países abordaron la pandemia y cómo también han levantado esos cierres de frontera o esos cierres de todas las actividades económicas. Y es lo que hemos visto en los distintos reportes, tanto del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio y de otros multilaterales, hemos tenido divergencia en la forma en cómo los países comenzaron a levantar, digamos, las restricciones, a reiniciar actividades en las distintas digamos, en las distintas sectores productivos o segmentos productivos. Y claro, de nuevo, volviendo al principio, si tenemos un mundo hiperconectado, nada, estos retrasos o estas pequeñas interrupciones está afectando esta sincronía del comercio global. ah, claro, claro, claro. O sea, que tiene que ver también, o sea, no solo porque muchas veces piensas, bueno, es que los problemas, surgieron porque China estaba cerrado y de ahí no podían salir todos los suministros y tal, pero en realidad ha tenido que ver también en mucho el tema de la pandemia y, como decías tú, de las restricciones, ¿no? De las Sí. restricciones que se levantaron digamos, de diversas formas, en tiempos distintos, cada país tenía digamos, sus regulaciones y sus controles y sus restricciones. Y claro, todo esto ha hecho que digamos que cosas que si es como una máquina con un engranaje que de pronto separa una, digamos, se sale un tornillo, se sale una pieza y aquello deja de funcionar y otra más allá. Y entonces de pronto la rueda ya se para y ahora es volver a intentar echar a andar esa rueda, ¿no? Y está
cómo, según la información que tú tienes, Litzai, eso está costando, va a costar más de lo previsto, volver a, Fíjate, a que todo vuelva a, digamos, a la normalidad. sí, y yo creo que también es importante recordar que cada proceso productivo tiene su particularidad. No es lo mismo ensamblar un avión o un vehículo o un televisor a producir, por ejemplo, insumos médicos. Sí, Fíjate que todo esto de la pandemia y efectivamente cuando uno revisa el efecto que han tenido todas las crisis globales anteriores, esta ha sido, si se quiere, la más fuerte, porque esto sí fue verdad que significó un parón total, no solo en actividades cotidianas de nosotros como individuos, sino es que fue el parón total a nivel de todo el circuito productivo. Y efectivamente ese engranaje pues se vio afectado. Entonces, lo que más vemos es que sigue habiendo, digamos, la incertidumbre de qué puede seguir pasando. ujú, Un proceso como el del comercio internacional no es algo que se ajusta en 3 días. sí, Primero, porque tú tienes involucrado, y aquí quiero echar un poco como la película a la parte del trascámara. Para tú tener ese televisor ensamblado, tiene que haber ocurrido todo un proceso productivo en esa planta, en donde sí, se ensambla, en donde se fabrica. Entonces, ese es el primer eslabón importante que tiene que estar con ese checklist. Luego sí, tienes el transporte de todos esos productos ya terminados a los puertos para que cumplan todo su proceso, digamos, legal correspondiente para que pueda ser exportado. ujú, Luego tienes ese proceso en el que efectivamente, pues nada, lo montan apilados en los contenedores y el contenedor luego va a ese transporte marítimo y luego recorre. No es lo mismo un contenedor que te sale en términos de tiempo, y voy a dejar el aspecto de costo para luego comentarlo, no es lo mismo que te salga un contenedor de China que te va a tardar para llegar a América Latina o a la propia Europa, que lo que te puede tardar un contenedor que está saliendo de Europa que venga a América Latina o vaya a Estados Unidos. sí, Entonces, todo ese proceso de volver a restablecer la sincronía, pues va a llevar su tiempo. Es impredecible decir un tiempo promedio porque de nuevo, además estamos hablando de esa especificidad de procesos productivos. También va digamos, a variar mucho en función a cómo ha estado realmente la recuperación de la demanda para ese tipo de bien específico, ¿ok? sí, Y luego tenemos otro aspecto importante que mencionaba hace unos instantes, el factor precio. O sea, hemos llegado a tener precios de contenedores supremamente elevados, sí, precisamente porque se ha generado a raíz de estos cuellos de botella una escasez de la disponibilidad de contenedores, porque oye, si no has podido descargar a tiempo el contenedor en tu puerto destino en Los Ángeles, ¿cómo se regresa a ese contenedor para continuar el ciclo del transporte? ya, Entonces, mira, yo lo voy a poner en estos términos. La economía es como el ujú, cuerpo humano, sí, en donde cada uno de los órganos de nuestro cuerpo cumple una función específica y bueno, tienes luego todo el torrente sanguíneo. Cuando sí, alguno de los organismos nos falla, oye, recuperarnos no es tan sencillo. claro, Lleva todo un proceso que requiere distintos tratamientos, etcétera. Eso mismo vamos a extrapolarlo a lo que significa nuestro circuito económico global, en donde además estamos teniendo de nuevo particularidades en cada uno de los países en donde se llevan a cabo estos procesos productivos. Fíjate que de acuerdo a la última previsión de la Organización Mundial del Comercio, que fue publicada en la primera semana del mes de octubre, uno de los aspectos que se destacaban allí era precisamente esa diferencia que había entre la recuperación de las importaciones a nivel de las regiones, en lo que es, digamos, esa tasa de crecimiento o esa velocidad de crecimiento, y de igual manera de las exportaciones. Y bueno, por supuesto, acá también tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de las regiones, de lo distinto que puede ser la demanda de bienes y servicios de una región como América Latina a lo que la puede tener un país como China, que en algún momento ha sido llamada como la principal factoría a nivel internacional. sí, exactamente. Es que es muy distinto una cosa que la otra. Y luego, Litzai, te iba a comentar una cosa.
claro, decías, la recuperación es incierta, no sabemos, y menos todavía porque quizás vuelven restricciones, están volviendo restricciones a algunos países y no sabemos eso. Primero, el efecto que va a tener, bueno, en las restricciones de salida y entrada, ¿no? De los mismos, hablando en términos de exportación, importación de bienes y servicios, de contenedores, de productos, pero también qué efecto va a tener en la demanda, en la demanda exterior y en la demanda exterior propiamente dicho, o sea, qué efecto va a tener en la demanda que haya de esos bienes y servicios, o sea, todo es como una especie de puzzle, ¿no? Que tiene Así es. que cuadrar, pero que el tema de la pandemia hace allí que sea difícil cuadrarlo, ¿no? Sí, así es, fíjate, hay un aspecto interesante y es que el año pasado la película que teníamos era que probablemente la recuperación no iba a ser tan rápida. Pero ¿qué ocurrió? Mira, primero, particularmente Asia y de Asia hay que destacar China. China regresó a actividades antes que el resto del mundo. Por lo tanto, comenzó reinicio de sus actividades y eso generó una demanda para el resto del mundo. Luego, el resto de países desarrollados que avanzaron con todo el tema de vacunación, de comenzar a levantar restricciones, también comenzaron a reiniciar, digamos, actividades económicas. También tenemos que tener en cuenta que en general la mayoría de los países, aun cuando cada uno tiene capacidad fiscal distinta, emplearon paquetes de estímulo precisamente para como darle músculo a la demanda para que Sí, se reiniciaran todas estas actividades. sí, Entonces, ¿qué tuvimos? Tuvimos hacia finales del 2020 una recuperación que fue mejor de la que se estimaba. Y para el 2021, a medida que los países han avanzado con todos los programas de vacunación, que se ha dado inclusive la libertad para que las personas puedan viajar, que se ha reactivado el sector turismo, etcétera, bueno, hemos tenido esa otra recuperación que en términos económicos, ¿qué también significa? Mayor demanda de bienes y servicios. Entonces, exactamente. tenemos ahorita esta incertidumbre, tenemos una nueva variante que es la Omicron, que está generando preocupación y esto era algo de lo que se hablaba desde que comenzó la pandemia. Tenemos unos elementos de riesgo que están vinculados a cómo se pueda desarrollar la pandemia desde el punto de vista global y desde el punto de vista de las regiones. Y aquí vuelvo a citar otra palabra que creo que ya la he mencionado varias veces, ha sido diferente, ha sido totalmente distinto el cómo los países han llevado también su proceso de vacunación. Por una parte, por la posibilidad del acceso a las vacunas. Es Exactamente. innegable, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, ha sido desigual en el cómo los países han podido acceder a las vacunas. Sí, Entonces, en consecuencia, y acá hay otro aspecto importante, mira, quienes van a trabajar a las fábricas son las personas y las personas requieren estar debidamente vacunadas o por lo menos con todas las medidas de bioseguridad para que puedan llevar a cabo sus actividades mitigando de la mejor manera el riesgo de contagio. Y también son las personas las que hacen todo el servicio de transporte, las que hacen todo el servicio a nivel de los puertos. Es decir, aun cuando tenemos un tema de robotización de procesos, sigue siendo el factor humano el principal elemento que motoriza, digamos, toda esa actividad. sí. Entonces, mira, la incertidumbre sigue estando y en mi muy humilde opinión, y creo que todos los economistas coincidimos con esto, va a seguir siendo el factor relevante por lo menos hasta que finalmente tengamos una mejor convivencia con la pandemia. Ujú. Sí, sí. Entonces, de cara, digamos, a yo el otro día estaba escuchando a un experto decir que que bueno, que no que en el caso de Europa, no sé en América Latina, pero en el caso de Europa, le preguntaba por la radio en una entrevista si, corría peligro, la campaña del Black Friday o la campaña de Navidad por la crisis de suministro. Entonces, este hombre decía que no lo veía, que se corría tanto peligro porque esas son campañas que se planifican incluso desde el año anterior, ¿no? Algunas de ellas. Entonces, la cosa era un poco después, digamos, de cara al año que viene, sí que puede haber, digamos, a lo mejor escasez de productos,
tú que estás ahí muy conectada, que me has comentado que has estado en foros que tienen que ver con esto, muy recientes, ¿qué información tienes acerca de esto, Litzai? Sí, fíjate, lo del tema del Black Friday, bueno, primero hay que puntualizar la forma en cómo los consumidores veníamos haciendo las transacciones cambió y cambió muchísimo a raíz precisamente de esta pandemia. El año pasado tuvo digamos, un crecimiento importante, lo que fue las compras sobre todo online a nivel de Black Friday, porque obviamente todos estábamos sobre todo en casa. El confinamiento era prácticamente general, con algunas Sí, pocas ciertas flexibilizaciones para que las personas, pues nada, también pudieran como recuperar cierta cotidianidad. Este año ha sido distinto. Por ujú, ejemplo, yo he seguido mucho el cómo ha sido en el caso particular de España, sí, y en España lo que se veía por lo menos a nivel de los noticieros era la gente en las tiendas físicamente, porque, bueno, mira, como avanzaron con el tema de vacunación, pues ya es posible el que las personas puedan ir a los comercios específicamente a esto. Y efectivamente, cuando tú tienes este tipo de campañas, tú te programas desde el punto de vista de lo que significa la estacionalidad de tu negocio, en donde sí, ya tú sabes que hacia el último trimestre del año se incrementa el consumo y eso, digamos, para este año, pues hubo esa mayor previsibilidad. Tan es así que desde antes que se diera toda esta campaña del Black Friday y del Cyber Monday, que además extienden el sí, Black Week, el Cyber Week, porque sí, ya no sí, es solo un día, sino vamos porque necesitamos un eh, tema de sí, consumo, ¿no? sí, ¿Qué es lo que se ha previsto? Bueno, o qué es lo que se ha estimado, que muchos consumidores estén adelantando compras ujú, para precisamente evitar de que cuando vayan a hacer esa compra hacia días más cercanos a Navidad, que es cuando se estila todo el tema de obsequios, ustedes, por ejemplo, en España que celebran con mayor importancia el Día de Reyes y sí, demás, pues puedan contarse con los productos. sí, Pero bueno, también nos hemos encontrado con otros detalles y no sé si te ha ocurrido, cuando entras a estas plataformas de compras online y ubicas un producto específicamente, te estás encontrando con la nota, el producto no se encuentra disponible en este momento, sí, desconocemos cuándo va a estar disponible. O sea, el sí, producto se ofrece, pero la disponibilidad no está siendo en la inmediatez. Entonces, esto nos da una idea de cómo, de nuevo, esta sincronía que lamentablemente se ha perdido a nivel de todo este proceso productivo y de comercio a nivel global, sigue teniendo, te comentaba o les comentaba, no es algo que se resuelva de un día para otro, porque tú necesitas restablecer esa normal operatividad. ya, ya, ya. Sí, exactamente, ¿no? Y efectivamente sí que lo notas que a veces quieres comprar algo por online, por Amazon o por alguna y cosas que a lo mejor te llegaban de un día para otro prácticamente o como mucho en una semana, te están dando plazos para finales de mes, para enero y Así es. precisamente pues tiene que ver con eso. Sí, Quizás no es el desabastecimiento, pero sí, la crisis de suministro significa que vamos a tener, a la antigua usanza, ¿no? Que las cosas no van a ser tan inmediatas como venían siendo, ¿no? Que igual te sí. vamos a tener que esperar un poco más por esos productos que ya estábamos acostumbrados a hacer un clic y prácticamente al día siguiente tenerlos en casa, ¿no? Así es. Y hay otro aspecto importante, Virginia, y creo que de cara a tus estudiantes va a ser de interés, ¿no? Para quienes también quieran profundizar. Es que además de habernos cambiado la forma los consumidores en cómo estábamos comprando, que ahora tenemos un comercio mucho más digital, propaganda o la publicidad mucho más digital, pues es que también nos cambió esa jerarquía de lo que necesitábamos comprar. Porque bueno, el confinamiento nos obligó a tener que hacer una mayor inversión en estos temas tecnológicos. Tú en tus Sí, clases, por ejemplo, para poder preparar tus clases, tus alumnos para recibirlas, la gente en casa pues requirió también de otro tipo de productos que probablemente no tenías en tu lista de prioridades. Entonces, exactamente. nada, todo esto ha hecho de que, digamos, esa sincronía que había aguas atrás para que la oferta estuviese con esa disponibilidad, cambió Ya, y va a seguir cambiando. Y sí. si tú me lo preguntas,
yo creo que eso es uno de los principales retos y por eso ahora otra de las palabras que más leemos a nivel de informes, a nivel digamos, de estudios, etcétera, es cómo generar mayor resiliencia en todo el circuito productivo. Y por supuesto, en todo este tema del transporte, y yo creo que estamos teniendo en este momento una oportunidad de oro para precisamente poder contar con lecciones aprendidas. O sea, Sí, en la crisis del 2007-2008 vivimos, ¿no? Porque fue sobre todo una crisis financiera, pero es que exactamente. aquí fue una crisis de todo. Nuestro equilibrio general se Sí. interrumpió completamente. Por completo. Es que justamente, pues mira, casualmente esta semana hemos visto con mis alumnos de economía política el tema del crecimiento económico y les he comentado y he llevado datos de cómo afectó la pandemia al crecimiento, la tasa de crecimiento en España, ¿no? Y efectivamente decíamos que esto, pues, ni Angela Merkel en aquel momento, me acuerdo, cuando salieron los primeros datos de cómo decreció el PIB en Europa y en varios países de Europa, decía: "Es que desde la Segunda Guerra Mundial no tenemos un dato como este", ¿no? Así Manuel es, Hidalgo, en la entrevista que hicimos hace unas semanas, decía, en el caso de España, un dato como el de crecimiento que tuvimos en el segundo trimestre del 20 no lo había desde la Guerra Civil Española. O sea, el daño de la pandemia es equivalente a, digamos, a la economía, es equivalente al de una guerra, ¿no? así es, Eh, así es, así y es. y se nota, y es lo que tú dices, se nota tanto en la economía local, porque, por ejemplo, afectó al tema de comercios, el turismo, la restauración, las tiendas que tuvieron que cerrar. Cuando estábamos en confinamiento estricto, estaba casi todo prácticamente cerrado. Lo único que, estaba abierto era las tiendas de bienes totalmente esenciales como, los temas de alimentación, farmacia, ¿no? Ese tipo de cosas. Ferretería sí, porque si se te dañaba algo, pero todo lo demás estaba, cerrado, ¿no? así Entonces, es. desde el punto de vista de la economía, eso y luego todo el comercio internacional, claro, parado, todas las relaciones, porque primero porque se para en seco o casi en seco la oferta y la demanda de casi todos los bienes y servicios, y segundo, por las propias restricciones, sanitarias, ¿no? No sé si recuerdas, en esa época yo recuerdo, noticias al principio de barcos enteros de turistas varados en puertos que no podían bajarse en cuarentena. Así como me recordaba a mí la novela de García Márquez de El amor en los tiempos del cólera, Ajá, de aquel barco que navegaba en cuarentena, ¿no? Y claro, tantísimos barcos, y me imagino que pasaría lo mismo con barcos de suministro, con así barcos es. que llevaban eso, pues, materias primas o bienes terminados para, o sea, barcos destinados no a transportar personas para el turismo, sino dedicados a transportar, pues, bienes, eh, eso, de un Sí, sitio para otro, tanto, materias primas como ya bienes acabados para venderlos en otros países, qué sé yo. O sea, claro, todo, porque es que es como tú nos has comentado, ¿no? Es que no es solo los barcos que transportan los bienes acabados, sino los barcos que transportan digamos, las materias primas que se van a utilizar para hacer esos bienes, ¿no? Entonces, claro, es que es toda una cadena que de pronto, así si se es. para uno, afecta a todos los demás, ¿no? Sí, así es. Y fíjate que es tan impactante, ¿no? Cuando lo vemos, obviamente, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la profesión, es que definitivamente con un solo eslabón que te cambia, que se para, mira todo el efecto que tienes y es la reacción en cadena, tan sencillo como Exactamente, eso. sí, Y de nuevo, mira, fíjate que hablar de esta hiperconexión, de esta globalización, ojo, se han hecho esfuerzos formidables para precisamente disminuir las barreras para que crezca esa mayor conexión global, porque sabemos que de esto hay muchos beneficios para los países, porque se genera empleo, porque se genera transferencia de tecnología, porque se genera un nuevo dinamismo económico y sí, porque esta escalabilidad de los negocios que ya ha roto las fronteras o ha traspasado las fronteras,
pues simplemente genera externalidades positivas muy, muy importantes, ¿no? Ujú. Por supuesto, también teniendo en cuenta que no todo el cuento es bonito, que bueno, que hay temas de género, etcétera, pero vaya, para Sí, eso están también las políticas y las estrategias para mitigar, ¿no? exactamente. Pero bueno, con todo esto hemos tenido además importantes elementos adicionales a esto de los problemas de cuellos de botella, ¿no? Y es que los países dijeron, mira, si yo te exportaba bienes e insumos médicos, no te voy a cumplir con tales contratos, no te los Ya, voy a poder cumplir porque tengo la prioridad nacional. Entonces, mira, sí, esto también nos ha traído en cuenta en cómo a nivel del comercio internacional, a raíz también de la pandemia, pues se generaron cambios abruptos desde el punto de vista de esas prioridades de los países. sí, Entonces, mira, hemos tenido experiencias de todo tipo y ojo, es importante además destacar que, no sé si recuerdas, hace 2, 3 años había como una preocupación a nivel del comercio internacional por las medidas cada vez más proteccionistas de varias economías con sí, respecto digamos, a sus sectores productivos. Todo este tema de si se incrementaban los aranceles por acá, que sí, entonces la respuesta también fue incremento de aranceles. Oye, la preocupación comenzó a bajar cuando cambiaron un poco esas directrices, ¿no? Del punto de vista de política de comercio exterior. Y luego sí, nos llega la pandemia. ya, Entonces, bueno, nada, está todo esto de las prioridades, está todo esto de cómo se cumplen o no se cumplen los contratos, o sobre todo en las primeras de cambio, ¿no? Cuando hubo para estos segmentos de mayor interés, equipos médicos, insumos médicos, etcétera, sí, digamos, esa prioridad. Pero también genera o ha generado la expectativa de que, bueno, de que es muy probable de que se reorienten procesos productivos, de que se generen cambios desde el punto de vista del marco regulatorio que te habilita todo este proceso comercial. También de qué tanto se necesitan aún más facilitar los procesos a nivel de las operaciones en puerto o de las sí, operaciones aduanales. Entonces, por eso yo vuelvo al término, bueno, es que hay muchas lecciones aprendidas de todo esto, ¿no? De no es volver a ese sistema tan, si me permites la expresión arcaico, de ese proteccionismo, sino bueno, ¿qué es lo que hace falta para que se pueda construir esa resiliencia? ¿Qué es lo que hace falta desde el punto de vista se ha hablado del reshoring y del nearshoring, de que ujú, se acerquen un poquito más las cadenas de producción, sí, porque bueno, hay que tratar de mitigar los riesgos. Y mira, al final esto forma parte de la dinámica. No era lo mismo la economía global de cuando estaban los clásicos a cuando de repente se dio la entrada a lo que es la economía neoclásica, ni es la misma economía de los años 70, ni de los 80, ni de los 90. O sea, aquí exactamente. estamos viendo que van a seguir los cambios en los patrones de la producción internacional y por ende también de lo que es el comercio internacional. Sí, de hecho, Litzar, yo creo que ya para cerrar, porque creo que hemos tratado los temas que queríamos tratar, muy bien tratados, además, Litzar, muchísimas gracias. No, a ti, Virginia. Para cerrar, quisiera que yo creo que te llamará también igual a ti la atención. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos economía, en la parte de macroeconomía, que estudiábamos la gran depresión norteamericana, bueno, y de Europa, Sí, de la Gran Depresión de finales de los años 20 como el ejemplo de la gran crisis? Y a mí me hace mucha sensación saber que ahora estamos viviendo algo similar y nuestros alumnos lo están viviendo y estamos viviendo, digamos, digamos, el gran fenómeno económico y el gran momento, shock económico, que va a estar escrito luego en los libros de texto de economía del futuro, ¿no? A mí eso me causa mucha impresión porque estudiamos nosotros con el ejemplo de la crisis de la Gran Depresión, luego durante muchos años a mis alumnos de economía política ese era el ejemplo. Cuando tuvimos la crisis que tú has mencionado del 2009, bueno, se hablaba, incluso a esa crisis se le llamó la gran recesión porque afectó a muchos países, a España nos afectó, pero imagínate que ahí lo que tuvimos fue una caída del PIB del -4% y ahora, o sea, en el segundo trimestre
del 2020 tuvimos una caída de menos 21,5%. O sea que ya al menos 4% nos parece nada y en aquel momento parecía un mundo. Imagínate un menos 21,5%. Y ya no solo hablando de cifras, ¿no? Sino lo que significa, lo que has estado hablando tú, cómo es poner en jaque toda la economía global. No es solo un país, no, son todos los países, todas las relaciones entre los países. Nosotros nos hemos centrado en las relaciones comerciales y de comercio exterior, ¿no? Pero también pues de muchos otros tipos. También podríamos hablar del turismo, que es otro aspecto que ha sido muy afectado por esta Ujú. pandemia, ¿no? Sí, así es. Entonces, entonces yo creo que cerrar con esto, yo creo que a ti te pasará igual, ¿no? También te parecerá, ¿no? Que Sí, es totalmente, increíble totalmente, el momento porque que estamos viviendo. sí, sí, totalmente, Virginia, porque es que, a ver, no son, hasta cierto punto tú dices, es que no lo podemos comparar, porque bueno, algunas fueron crisis originadas desde el punto de vista financiero, pero es Sí, que aquí fue otra cosa totalmente distinta y que además afectó por ambos lados, ¿eh? O sea, exactamente. acá fue el parón, fue el tema de que las empresas hasta pararon completamente posibles nuevas inversiones, a que hubo otra forma de abordar inclusive, porque la respuesta desde el punto de vista de política a nivel macroeconómico fue distinta. Sí. Y mira, para ir cerrando, fíjate, yo estoy en estos días participando en unos diálogos de política sobre cómo construir resiliencia para las pymes. Y, Ujú. y fíjate un dato interesante, en la mayoría, por lo menos en el caso particular de América Latina y el Caribe, sobre el 90% de las empresas son pymes. Sí, exactamente. Sí, Bien, sí, entonces esto nos da una idea también de las particularidades de política que tienes que tener ante esta crisis, que de nuevo fue tanto un shock de demanda como un shock de oferta, y en donde exactamente. hay una capacidad de respuesta a nivel de las empresas también totalmente distintas. Sí, Entonces, bueno, y esto te lo conecto con el comercio internacional. Muchísimas de estas pymes son también exportadoras y son las que proveen de insumos, por ejemplo, a otra gran cantidad de empresas para sus procesos productivos. sí, Entonces, oye, es también tomar en cuenta qué hace falta para que esas pymes puedan llevar, digamos, de una manera normal esa operatividad. Entonces, es muy exactamente. interesante. Nos crea muchos retos desde el punto de vista de la economía Sí, y nos crea también desde el punto de vista de los actores, en tu caso, que estás en el ámbito académico, de cómo tener esa reflexión de qué elementos son distintos, de cuáles son, digamos, esas expectativas que podemos tener desde los distintos ámbitos, macroeconómico, microeconómico, y cuando volteamos y vemos el comercio internacional, pues también, ¿no? De qué se puede exactamente. esperar. Sí, sí, sí. Es que para los economistas es un reto increíble. Yo a ti te veo en todo como con unas ganas enormes de aprender, de saber qué es lo que está pasando, de entenderlo, ¿no? Yendo a todos estos foros en organismos internacionales, en academia, en todo y la verdad es que es, bueno, lo que tiene que hacer un buen economista, estar informado de todo eso para poder formarse su propio criterio sobre lo que pasa y la explicación de los temas y sobre todo pues para intentar, como dices tú, para el futuro, pues que pueda mejorar un poco la capacidad, bien sea de las líneas de transporte, bien sea de las empresas, bien sea de todo, de intentar poder llevar mejor crisis como estas, ¿no? O sea, que esta Así es. experiencia que hemos tenido nos sirva para algo en el futuro, ¿no? Sí, así es, sobre todo porque, bueno, siempre ya nos dimos cuenta, siempre van a haber riesgos, riesgos que estén asociados al cambio climático, riesgos que estén asociados a la interacción humana. Nadie pensaba hace casi 2 años ya que íbamos a tener una pandemia y de estas magnitudes. Así Sí, que nada, al final del día hay cambios, hay elementos, hay estos cisnes negros que pueden exactamente. afectar Sí, y bueno, mira, nos toca a los que estamos en la profesión como economistas a aprovechar también estos espacios para seguir aprendiendo y para seguir teniendo
desde el punto de vista y de nuevo del ámbito de acción que tenga cada uno de nosotros, los estudiantes lo tendrán ya como futuros profesionales, de cómo generar las mejores recomendaciones posibles, bien sea que usted esté en una empresa que va a tener que afrontar esta problemática, cómo hacer, dónde puedo sustituir el insumo, lo puedo hacer en qué tanto tiempo, cómo puedo reducir la pérdida a nivel de producción, por Sí, ejemplo, sí. o del lado del punto de vista de políticas públicas, el que pueda hacer alguna recomendación a los ejecutores de políticas públicas, bueno, cuál puede ser la mejor respuesta de apoyo para empresas o de apoyo a los ciudadanos, y eso es parte de lo que hemos visto precisamente a raíz de la pandemia. Exactamente. Litzai, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con nosotros. Y bueno, Litzai, aprovecho que más adelante te tengo que invitar para el espacio de los Second Role Models, porque eres un auténtico role model para mis estudiantes. Yo la verdad es que estoy súper orgullosa te escuchaba hablar, estaba aprendiendo y me siento muy, muy orgullosa de escucharte como alumna que fuiste, como compañera, como colega. En estos días que hemos estado haciendo homenaje a nuestro querido profesor Gustavo Guevara, que lamentablemente falleció debido a la pandemia, creo que Gustavo estaría súper orgulloso de escucharte, porque también ha sido alumna y una alumna muy querida de Gustavo. Así que, bueno, nada, sin nada más que agregar, muchísimas gracias por todo. No, Virginia, por favor, de nuevo, el privilegio ha sido para mí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias también por tus palabras. Un gusto compartir y estoy completamente a la orden, como siempre. Al final estamos acá para no solamente apoyar, sino también para tener estas muy gratas conversaciones que además sean del mayor provecho. Y creo que sí, efectivamente, Gustavo estaría en este momento conversando con las dos porque además también estaba muy orgulloso de ti. Ay, gracias. Gracias, Litzai. Bueno, un beso y Gracias, nos vemos. Virginia. Seguro. Venga, Feliz tarde. Cuídate mucho. gracias, chao.